Israel se ha esforzado desde que volvió a ser nación, y una vez pararon las primeras guerras que tuvo con sus enemigos. Corrijo, ya desde que viene a ser nación empezó a prepararse para esto, porque sabía que cuando volviesen a su tierra tendría una guerra contra sus enemigos. Entonces se han dedicado durante más de 60 años a prepararse militarmente, estratégicamente, tecnológicamente, con cibernética, con armas nucleares, con lo que fuese, a sabiendas de que en los últimos tiempos ellos tenían que librar una guerra contra todos sus enemigos. Por eso es un país netamente militar, preparado y desarrollado para la guerra. Pues siempre ha estado con guerrillas, es lógico que nunca dejaron las armas. Pero saben que ahora tiene una guerra. Ahora mismo Israel lo que hace con sus enemigos es pura tontería, porque ellos tienen enemigos que son hormigas luchando contra un gigante. Los preparativos que ellos tienen es para poder solventar la eventualidad de luchar contra todas las potencias de la tierra que se metan contra ellos. Y están preparados para ello, y el mundo verá a Israel en ese sentido tener la capacidad de luchar contra todas las naciones del mundo a pesar de ser tan pequeño. Le tienen más bien envidia las demás naciones a Israel, entre comillas, ¿no? Esto tiene que ver con que Israel es la sede del Mesías. Sí, ahí es donde va a jugar todo. tiene la fuerza de Dios también dentro de ellos. Bien, librará a Jehová a su pueblo y los ayudará, etc. Lo que está diciendo es que van a tener el respaldo de Dios en ese sentido. Aunque la primera fase, evidentemente, ya hemos hablado de cómo Belial, cómo Vaticano, ellos quieren tomar el control de Israel, cómo ellos quieren reconstruir el templo, etc. Pero la última fase, a pesar de todo esto, el Señor va a ayudar a Israel porque ellos siguen teniendo un conflicto. Enoc y Elías agarraron un papel crucial, sembrando esa duda sobre quién es ese individuo que aparece, si es el Mesías o no lo es, hablando de Belial, ¿no? Entonces mucha gente en Israel tendrá esa contrariedad y seguirán buscando a Dios, muchos de ellos. Y en esos días buscarán aún más a Dios, entonces el Señor les va a ayudar. Cuando vean venir a Jesús, ¿sí? Entonces ahí es donde ellos tienen la duda, ¿es el Mesías, no es el Mesías? Muchos de ellos con ese tira y afloje, pero cuando vean a Jesús, muchos de ellos dirán, perdón. La parafernalia, siempre. Claro, muchos de ellos se arrepentirán porque han dicho, no lo reconocimos, no nos dimos cuenta. Los que no quieran, se van de aquí. Ustedes ya no tienen ciudadanía ni parte en esta nación. ¿Okay? Dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ojo, van a estar orando todo el tiempo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. No está haciendo una comparativa, está diciendo en un sentido oculto que ellos van a llorar por aquel al que traspasaron, que es el unigénito y es el primogénito cuando le vean. En aquel día habrá llanto en Jerusalén. ¿Por qué? Antes está diciendo que son fuertes, ahora dice que están llorando. No están llorando solo por sus víctimas, están llorando cuando se den cuenta de que estuvieron renegando del verdadero Mesías durante tanto tiempo. Como el llanto de Haladrimón en el valle de Megiddo. Ahí está, porque habrá una guerra en el valle de Megiddo, entonces hace la comparativa. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte. Entonces está hablando de cada uno de ellos, cómo se van a lamentar, porque no quisieron reconocer a Jesús durante todos estos años. Durante 2000 años no lo han querido reconocer, por una razón o por otra. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Estoy peleando ahí. Apocalipsis y Joel. Apocalipsis dice, un ángel que sale del templo y le dicen, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y le dijeron a él, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Dos connotaciones, la mies y las uvas. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Vemos que hay una analogía entre el vino y la sangre. Y el ángel arrojó la hoz en la tierra y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. O sea, no está hablando de Jerusalén, está hablando a las afueras de Jerusalén, donde salió sangre hasta los frenos de los caballos, es decir, una altura más o menos de que 1,65, 1,70, por 1200 estadios, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo cuánto es la comparativa, pero un estadio, imaginémonos lo que es, no es un estadio de fútbol de ahora, es un estadio de la época de los romanos. ¿Sí?
1.200 estadios, está hablando de a saber cuántas hectáreas, para hacer una comparativa. Como... Hasta esta altura de sangre, podemos imaginarnos cuánta muerte hay, y no es la primera vez que se hace una alusión a cómo será la última fase de esa guerra antes de que el Señor aparezca físicamente y neutralice a los enemigos. Desde los principios de la Biblia, ¿no? Sí. Pero la Biblia, todo era por sangre. La Biblia te habla de la sangre, la fuerza está en la sangre, ¿no? Todo está en la sangre. Esas uvas son de los enemigos de Dios. Y el ángel que está en la nube. Ahí no está diciendo quién es, ahí está diciendo la sangre llega hasta los frenos de los caballos. Sí, ahí muere todo, está hablando de toda la gente. Sí. No es que tú seas bueno y estés en medio de la guerra y de repente tú flotas y la sangre pasa así. Si tú estás dentro, está hablando de guerra en todo sentido. Desde y no es de espada solamente. Habla de sangre siempre la Biblia. Estamos hablando de que el mundo se ha modernizado en la armamentística, entonces... Sale la orden de una con autoridad del templo. O sea, y recoge lo que ha sembrado. A unos lo llama sangre, que están en el valle de Megido, y a otros lo llama trigo. Pero la realidad con la que tenemos que quedarnos es la voz y quién da la voz. Está determinado que cada uno tiene que recoger lo que ha sembrado. Bueno, unos lo siembran en un planeta y otros lo siembran en el planeta Tierra. Así lo entiendo. Joel 3 dice: porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y en Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, que es el valle de Megiddo. Ahí está. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Más adelante continúa diciendo: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadores, lanzad de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Continúa diciendo: porque los juzgaré a todos, porque la maldad de ellos es mucha. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cerca está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Jehová rugirá desde Sion. Entonces está hablando de que Dios va a estar en cierto momento implicado en el conflicto. Dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Siempre está la fuerza de Dios en toda la Biblia, en toda esa es ya la última fase antes de la aparición del Señor. Ahí es cuando actúa ya los caballeros de Jehová. Esta creo que es la última diapositiva. Daniel dice que, resumiendo o el ángel lo que le está revelando a Daniel, resumiendo, le dice: la última fase, después de que Israel es destruido, el Mesías muere y demás, con respecto de la nación de Israel, seguirán las devastaciones. O sea, Israel siempre tendrá un conflicto y un problema, hasta que sean expulsados. Pero justo al terminar la frase del libro dice: hasta que venga la consumación, o sea, hasta que llegue la finalización de todas las cosas y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La guerra no es solamente el hecho de que estarán todas las naciones de alrededor peleando contra Israel, sino que también las fuerzas de la oscuridad, todo su sistema, toda su tecnología, todos los que están de parte de ellos, son reducidos, son vencidos. Bien, y ahí es donde está el desolador. El desolador se refiere a la fuerza de la oscuridad, a Satán. En el caso de Daniel, capítulo 7, también nos está hablando del falso profeta y cómo en esos últimos días es neutralizado. Dice: veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ya he hablado de que los que se queden serán vencidos por el sistema. Si son, me refiero, cristianos, serán perseguidos por el sistema. Unos encarcelados, otros asesinados. Hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos, el juicio a los santos del Altísimo. O sea, se les da la capacidad de que ellos puedan operar las determinaciones sobre qué se juzga y quién recibe lo que le corresponde con respecto al mundo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es lo que estamos esperando. Digo así: la cuarta bestia
será un cuarto, saltándome el versículo, 22, 23, sí. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Por eso decía que el Behemoth surge para comer y Leviatán también surge para devorar. Behemoth, la bestia, Leviatán, el dragón. Los 10 cuernos significa que de él... O sea, que uno viene de abajo y el otro viene de fuera. Sí, dice, surgirá del mar. El mar se refiere en generalidad a la oscuridad del cielo. Se encuentran aquí y se dan a San Quintín. Claro. Los 2 dragones que van a arrasar con todo. Y tras ellos se levantará otro. Bueno, se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué son los tiempos? Para ellos los tiempos son las fiestas, las conmemoraciones, la forma en la que tienen organizado todos los ciclos, el desarrollo de sus, por ejemplo, la Pascua, Yom Kippur, todo lo que son las celebraciones de ellos, cómo tienen organizado la estructura de sus creencias, todo lo que son esas cosas es lo que va a intentar cambiar. Lo hará satánico. Todo intentar reestructurar la tierra, reestructurar los parámetros. Y la ley, cambiará la ley. ¿Qué ha hecho el Vaticano, por ejemplo, con las creencias del cristianismo? Cambiarlas y crear una nueva doctrina. Su Dios principal es la Virgen, no sé qué, no sé cuánto. Pero no se enseñan las escrituras, se enseñan un montón de otras cosas inventadas por ellos. Liturgia. ¿Ellos de qué se van a encargar? De hacer lo mismo con el cristianismo, perdón, con el judaísmo, con la creencia telema, que es lo que te dé la gana. Eso es lo que ellos se van a encargar, de formar la ley y cambiarla. Ahora hay una nueva ley, que es la que ellos establecen. Serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Pero se levantará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, los elegidos, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Apocalipsis 20 también habla de lo mismo. Vi el ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, el Leviatán, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Dónde está la fuerza de la oscuridad? Operando en cualquier sitio. Sin embargo, independientemente de dónde estén, operan sobre el raza humana, infligen daño, ponen unos contra otros, los llevan a transgredir. Pero donde él está en este momento, no puede hacer nada de eso. Así que le ponen un sello y no puede operar, es que queda totalmente neutralizado y desconectado de lo que sigue ocurriendo. ¿Puedes repetir el último párrafo para fijarnos en un detalle? ¿De dónde sale, quién sale y dónde lo ponen? Y el tiempo que lo ponen. Verá, léelo de nuevo. ¿El qué? Y prendió al dragón, que se llama Diablo Satanás, lo arrojó por 1000 años, lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase a las naciones. Cumplidos los 1000 años, y después de esto, cumplidos los 1000 años debe ser desatado por un poco de tiempo. Le permiten que salga para... Es el propio Satanás que ya lo conocemos. Sí. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ya había hablado aquí de juzgar, ¿se acuerdan? Aquí vuelvo a hablar de juzgar, pero cuando sueltan a la serpiente, o sea que antes también había un juicio sobre las cosas. Hay muchos juicios dependiendo del proceso de tiempo en el que se está. No se dice, bueno, dejen que ocurra todo y en un único momento se hace. No, vamos paso por paso. Se terminó esta fase, vamos a organizar aquí todo esto. Tú aquí, tú acá, y tú te mereces esto y ustedes aquí a trabajar de este lado. Cuando pase a la siguiente fase, volvemos otra vez a hacer una reorganización y reestructuración. ¿Qué hay que juzgar ahora? ¿Okay? Siempre han habido pactos con Dios. Sí, pero en este caso no es exactamente pacto. Estamos hablando de las últimas fases para quitar totalmente el control de las fuerzas de la oscuridad y renovar al mundo, sanar a los seres humanos y sanar la tierra. Entonces tiene que hacerse por fases. Pues ha habido tantos cambios a través de los tiempos, ¿no? Sí, pero en este caso es más fuerte. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Hablando de mártires que tienen que ver especialmente con los últimos tiempos. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, o sea, los que mueren durante el periodo de la bestia. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, elegidos, fuese de antes, fuese de intermedio, fuese de después,
todos ellos se les pone delante y dice: ustedes, como han muerto por causa de la verdad, van a estar ahora con el Señor Jesús. Ahí tiene mucho que ver Elías, ¿eh? Y los 7.000 que no doblaron rodilla. ¿Qué 7.000? En ese grupo. ¿Dónde dice que son 7.000? En ese grupo, ¿recuerdas que cuando el profeta Elías estaba en la cueva, que le dio el ángel aquella comida, que estaba desesperado, que quería ya hundirse en la cueva de la miseria, y le dice: levántate, hombre, toma una ánimo, hamburguesa McDonald's y vete caminando a Jerusalén, que tienes 7.000. Y los 2 olivos no tienen que volver a terminar la obra con los 7.000 que no han doblado rodillas. Ahí se refiere a eso. No dice nada. 7.000 en la época de Elías, pero no dice nada en Apocalipsis. Dice entonces, todos estos elegidos ahora viven, o sea, primero les van a dar la vida una vez más y reinan con Cristo 1000 años. Pero para poder estar durante 1000 años tienen que ser eternos, o por lo menos tener prolongación de la vida. Uno del confort para aquellos que han sufrido por causa de la verdad. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que estamos hablando de regresar a la vida ya en otros procesos que son más cortos. Uno con respecto del Señor Jesús en su momento, y han pasado 2000 años hasta la siguiente fase, pero a partir de ahí ya se ven más etapas de no tanto tiempo en el que van resucitando. Y la última, 1000 años después. Pero también dice la segunda muerte. Habla de la segunda. Sí, No aquí. ahora voy a llegar a antes. eso. Sí, ahora voy. Exacto. Sí. Entonces aclara que esa última fase se llama la primera, hablando de esto se llama, esta es la primera resurrección. En hebreo se refiere a levantar. Se puede otra vez he mencionado que no existe la palabra resurrección en hebreo, es una palabra griega. En griega es anastasia, es levantarse, surgir, y en hebreo es lo mismo, es tashuv. Tashuv es volver, es takum, levántate, súbete, arriba, pero no de que estés desanimado, sino que estás echado en el suelo y te pones de pie. Igual que Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre sea levantado. Y dijeron: pero si el Mesías vive para siempre. Ellos entendían que se refería al hecho de resucitar, porque nosotros llamamos resucitar, se levanta. Bien, bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene parte, no tiene lugar en él, ¿sí? Eso ya lo hemos mencionado, pero en otra clase quiero entrar más en énfasis con respecto a esto porque es muy interesante, ¿okay? El tema de la resurrección y la segunda muerte. Creo que ya está, ¿no? ¿Debe haber quedado alguna otra? No, esto ya está. Posible que más. No. Esdras y Baruch. Esdras creo que era el escriba de Zacarías, no, en los tiempos de Nehemías, y Baruch era el escriba del profeta Jeremías, me parece que era. Una visión que tiene Esdras, en la que ve un león, en la que ve un águila, es mucho más larga la visión, pero yo quise solamente quedarme con estas dos partes. En el caso de Esdras, el león que has visto, que sube del madero, o sea, de la cruz, y rugía, y hablaba con el águila, y la reprendió por su injusticia, con todas las palabras que has oído. Este es el ungido que el Altísimo ha guardado para ellos y para su maldad hasta el fin. Él los reprenderá y los va a reconvenir por causa de su crueldad, porque